Y aquí empieza Paracelso en CME Online, la emisora en streaming para los profesionales de la salud de habla hispana. No se pierda un nuevo episodio todos los viernes. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa semanal de Paracelso. Mi nombre es Jesús Boadas Morales, soy médico toxicólogo clínico formado en el Hospital Leopoldo Manrique Terrero en el Centro Nacional de Toxicología de Caracas, Venezuela. Y actualmente estoy residenciado en la bella ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, desde donde hacemos esta transmisión. Saludos a toda nuestra gran audiencia de habla hispana que nos escucha en todo el continente, en especial en Colombia, en Canadá, en Estados Unidos, en Perú, Ecuador, México y Argentina, a través de CME Online, la comunidad médica educativa en línea, y a través del canal de YouTube de Comunidad Médica Educativa, la radio en streaming para los profesionales de la salud. En Facebook, Juan Latino, a través del perfil de Juan Latino. Y también saludamos al show 3-1 los sábados, que se transmite los sábados en la tarde en Toronto, Canadá. Nuestras redes sociales en Instagram, @toxicologíard, en Facebook, toxicologíard, y en YouTube, el perfil de Toxicología Integral, donde también vamos a estar colocando este material y muchas otras cosas de interés que para todos van a ser de bastante valor. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema bastante apasionante, un tema bien interesante y que pues desde el punto de vista de la toxicología es bastante interesante. Realmente no es algo que todos los toxicólogos manejan de manera óptima, pero bueno, en mi caso pues de verdad que es algo que a mí me ha apasionado incluso desde mucho antes de hacer la especialidad, y hoy vamos a hablar sobre el tema de toxinología, el estudio de las toxinas animales y vegetales, es decir, el estudio de los venenos. Vamos hoy a hablar un poco sobre los venenos, sobre los animales venenosos, cómo están constituidos los venenos, las toxinas biológicas, y pues darle un abreboca a todos ustedes, tanto al personal de salud como al público general que también nos escucha, para conocer un poco de este tema tan interesante y tan apasionante. Y pues luego vamos a tener a expertos, especialistas en esta área de la toxicología, de las toxinas animales, para que nos conversen un poco más sobre este tema de las toxinas, de los venenos, de los animales venenosos que tenemos aquí en nuestro continente americano. Nosotros acá en nuestro continente tenemos un clima tropical. Entonces en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en todos estos países, en Brasil, son países que están bajo un clima tropical, bajo una ubicación en el trópico, que le permite, que nos da pues una gran biodiversidad, una gran diferenciación en especies tanto de flora como de fauna, y dentro de todas esas especies, por supuesto, existen una gran cantidad de ellas que suelen ser venenosas, que suelen tener están provistas pues de sustancias tóxicas que le permiten utilizarla, bien sea como protección o para obtener su alimento, ¿bien? Para matar sus presas,
y poder sobrevivir. Entonces, digamos que el veneno en todas estas especies, bien sea escorpiones, serpientes, ranas, arañas, ciempiés o miriápodos en general, hormigas, avispas, abejas, les permiten, ellos no tienen eso ni por casualidad, ni tampoco para hacernos maldades a los seres humanos ni a ningún otro animal. Ellos lo tienen justamente para protección y para también para su supervivencia. O sea, bien sea para protegerse de los depredadores o para poder utilizarlos en contra de otros animales que son sus presas naturales, y poder obtener ese alimento que les permita subsistir. Entonces, eso es un concepto que debemos tener muy claro. Es uno de los primeros conceptos que debemos tener muy claro, porque muchas veces nosotros entendemos que estos animales como que la tienen tomada con nosotros. Entonces, bueno, me mordió una serpiente, o me picó un alacrán, o un escorpión, o una araña, en fin. Entonces creemos que son los animales que son malos, que son agresivos con nosotros, y realmente somos los seres humanos quienes estamos invadiendo su espacio, por lo general. Por lo general, una de las principales causas por las cuales un escorpión ataca o nos produce una picadura o una culiadura es generalmente, bueno, metemos el pie dentro de un zapato, metemos la mano dentro de algún recipiente, algo donde ellos estén, pero resulta que nosotros hemos construido nuestros hogares quizá en zonas endémicas, zonas donde ellos ya estaban habitando. ¿Okay? Igual que las serpientes, que normalmente o muchas veces ocurren accidentes en la agricultura. Incluso algunos autores señalan este tipo de accidentes como verdaderos accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, lo que tiene que ver con las mordeduras de serpiente y los accidentes ofídicos. De hecho, hemos tenido la oportunidad de conducir algunas líneas de investigación y de participar en líneas de investigación en las que hemos llegado a determinar que el accidente con serpientes es un accidente ligado al trabajo, donde se ven involucrados generalmente adultos, jóvenes, masculinos que están en actividades productivas, mientras realizan actividades productivas, mientras que otros envenenamientos, como los envenenamientos escorpiónicos, se producen ya en un ámbito intradomiciliario, e incluso dentro del domicilio también tienen un área en particular, como son los dormitorios, las habitaciones, en donde, como les comentaba, se pueden esconder en los armarios, en los closets, dentro de zapatos o carteras, bolsos, sobre todo artículos de cuero. Allí es donde ellos más se esconden cuando están dentro del hogar. Entonces, otro concepto y otro elemento que debemos tener nosotros en cuenta es sobre la nomenclatura. ¿Cómo utilizamos los términos? Okay, se dice veneno, se dice ponzoña o envenenamiento, emponzoñamiento. Realmente, ¿cuáles son los términos correctos en este sentido? Entonces tenemos tenemos que remontarnos y tenemos que remitirnos realmente a la etimología de cada una de las palabras, es decir, al origen, a sus raíces, a las raíces de cada una de las palabras. En el término ponzoña, realmente proviene del latín, de una palabra latina que significa bebida, poción, que significa bebida. ¿Okay? Es decir, si lo trasladamos al ámbito que nos ocupa, al ámbito de la toxicología, lo podemos interpretar como un medicamento, un tóxico, una sustancia que causa daño por ingestión. Mientras que el veneno,
proviene de una palabra griega que es velenum, que significa dardo. ¿Okay? Entonces, en este caso, si nosotros trasladamos a este contexto, estaríamos hablando de una sustancia, de un principio activo que daña por inoculación, de manera que cuando nosotros hablamos de venenos, podemos hablar de envenenamiento en aquellos casos en los que el veneno es introducido por inoculación por animales que tienen un aparato especializado para la inoculación de veneno. Por ejemplo, las serpientes tienen sus colmillos, tienen una glándula productora de veneno, y a través de los colmillos estos colmillos tienen una salida, un bisel, igual que una jeringa, que la aguja de una jeringa, y por allí, una vez que ellas muerden, inoculan, eyectan ese veneno hacia su presa, ¿okay? O hacia lo que están mordiendo, pues, bien sea su presa, bien sea que lo vayan a comer, o bien sea que sea un depredador y ellos se estén protegiendo. Lo mismo sucede con los escorpiones, que tienen también una glándula productora de veneno en el telson, que ese es el nombre de la cola. En el último segmento del telson, donde está el acúleo, que es el aguijón, allí en ese segmento ellos tienen una glándula productora de veneno y tienen un mecanismo mediante el cual ellos liberan esa sustancia. Asimismo las abejas, asimismo las arañas también tienen. Por lo tanto, cada uno de estos animales, podemos decir que el accidente con cada uno de estos animales podemos llamarlo envenenamiento. Envenenamiento porque tienen un sistema bien establecido de inoculación de veneno. ¿Okay? Mientras que otros animales, como las ranas, que tienen algunas ranas, a través de, como las dendrobates, a través de la piel, ellas eliminan una sustancia que suele ser venenosa, que suele ser, tóxica, mejor dicho, que suele ser tóxica, y los animales, cuando la van a ingerir, okay, puede ser su presa, que cuando la tiene ya cerca o está dentro de la boca de la presa, ella libera esa sustancia, y esa sustancia tóxica hace que su presa la tenga que soltar. Entonces, ya ahí en ese caso estaríamos hablando de un emponzoñamiento, porque es una sustancia tóxica que causa su daño por ingestión. Esos serían los ejemplos en cuanto a animales venenosos. Entonces, esos términos son bien interesantes, es bueno aclararlo, porque aunque parezca, aunque a la mayoría de las personas les parezca quizás trivial o le parezca sin mucha importancia, pues nosotros los toxicólogos sí lo tomamos en cuenta, sí estamos pendientes de que usemos los términos de manera correcta. De hecho, hay publicaciones sobre eso, o sea, es tan importante la nomenclatura que existen publicaciones sobre eso, existen estudios sobre eso, sobre la etimología de las palabras y cuáles deben ser las palabras que debemos usar de manera correcta. Otra de las cosas importantes que debemos tocar cuando hablamos de las toxinas biológicas, de los venenos, es su actividad. O sea, cómo ellas, qué tipo de actividad tienen ellas y por supuesto sus componentes. Normalmente los venenos y las toxinas biológicas pueden tener componentes enzimáticos y pueden tener componentes no enzimáticos. ¿Okay? Y de acuerdo al animal, ellas pueden causar ciertos efectos. Estos venenos pueden causar ciertos efectos. Por lo menos algunos venenos tienen actividad proteolítica, es decir, pueden romper enlaces de proteínas, pueden romper uniones intercelulares que se establecen a través de proteínas. Entonces,
u otras proteínas que están en el plasma o que están a nivel de la piel. Entonces podemos tener dentro de esos como ejemplo, podemos tener algunas serpientes como el Botrops, ¿okay? O la Mapanare, o como también es conocida en algunos sitios, la Chesis, la otra serpiente de género Lachesis, que es la popular cuaima, que también se encuentra en algunas regiones de Venezuela, de Brasil y Colombia. Y por supuesto algunas arañas como la Loxoceles, pues, que puede también, su veneno tiene también una fracción que es proteolítica, y pues esa producto de esa proteólisis, entonces se generan ciertas manifestaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones más importantes? Ya viéndolo clínicamente, viendo ya en el paciente, ¿cómo nosotros podemos ver esa acción proteolítica en el paciente? Bueno, muy fácil. Son venenos que generalmente causan edemas, causan mucha inflamación, mucho edema, mucho efecto local. Edema, inflamación, necrosis incluso, y úlceras, como es el caso del loxocelismo, de esta araña que puede causar úlceras en la piel, lesiones en la piel que pueden llegar a ulcerarse. Son unas úlceras bien características, y eso es producto justamente de esa capacidad o de esa acción proteolítica de los venenos. Por otra parte, otros venenos tienen una actividad coagulante, ¿okay? Y algunos otros tienen una actividad hemorrágica. Al final ambas van a provocar sangrado, ¿okay? Lo único es que el sangrado se puede producir de dos maneras. Bien sea cuando hablamos de una actividad coagulante, estamos hablando de venenos que estimulan, que promueven el consumo de los factores de coagulación. ¿Okay? Promueven esa cascada, promueven que se libere y que se dé esa cascada de coagulación. Pero lo hacen de una manera tan exagerada que finalmente se consumen esos factores de coagulación, y en un corto plazo, en cuestión de minutos, esto termina generando un sangrado porque ya no hay factores de coagulación. Por otra parte, hay otros venenos u otro mecanismo, mejor dicho, que es el mecanismo hemorrágico. En este caso, pues el veneno tiene algunos elementos que más bien lo que hacen es que causan per se una hemorragia, causan una inhibición de esos mecanismos de coagulación, y finalmente causan un sangrado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el Botrops y el Lachesis, o sea, serpientes del género Botrops, serpientes del género Lachesis, causan ese tipo de efectos. Tienen elementos, esto es muy interesante, tienen elementos en el veneno, tienen algunas fracciones que son coagulantes, es decir, que aumentan esa cascada, o que desencadenan esa cascada de coagulación, y llevan al final, tienen como resultado un consumo del fibrinógeno, sobre todo, que por supuesto finalmente conlleva a una hemorragia, a un sangrado. También tienen actividad hemorrágica, o sea, tienen otros componentes dentro del veneno que provocan, por otros mecanismos, provocan hemorragia. Por otra parte, el veneno de Lonomia, que es una oruga que está en Sudamérica, principalmente en Sudamérica, este veneno también tiene una actividad hemorrágica. Entonces, principalmente
inhibiendo, inhibiendo algunos factores de coagulación. Entonces, de esta manera, pues ella causa ese efecto hemorrágico. También tenemos algunos venenos que son neurotóxicos, y esos son, bueno, quizás uno de los más importantes, porque producto de esa neurotoxicidad o sea, esa neurotoxicidad trae consigo una gravedad, una gravedad importante de estos efectos que incluso pueden causar la muerte por parálisis respiratoria. Entonces, esta actividad neurotóxica la experimentan los escorpiones, por ejemplo, que tienen actividad a nivel del sistema nervioso autónomo. A nivel del sistema nervioso autónomo, entonces tienen actividad sobre receptores que están a nivel de los receptores muscarínicos, ¿ok? Del sistema nervioso autónomo, y también otro tipo de receptores de ese mismo sistema nervioso, aumentando bien sea la actividad simpática o bien sea la actividad parasimpática. Es decir, el escorpionismo puede dar una clínica tan variada como en algunos pacientes causar taquicardia, hipertensión, y en otros pacientes pueden causar bradicardia, hipotensión, pueden causar liberación de las hormonas pancreáticas, sudoración, piloerección. Es decir, todo eso es clínica neurotóxica, inclusive provocar arritmias graves como un bloqueo aurículo-ventricular, que puede, o sea, dependiendo de la gravedad del caso, pues puede ser un bloqueo AV de primer grado, que es algo que puede ser, puede mantenerse, y quizá el paciente no tener unas mayores consecuencias, pero también puede provocar bloqueo AV o bloqueos aurículo-ventriculares ya de mayor gravedad, de segundo grado, o inclusive bloqueos auriculoventriculares completos. Entonces, el escorpionismo es una entidad, es un accidente bastante importante. Hay zonas endémicas de escorpionismo donde hay una gran variedad, una gran mortalidad por estos casos, dependiendo de la especie, dependiendo de la ubicación. Eso es algo que va a depender de la variabilidad de los venenos, y eso lo vamos a hablar también en unos minutos. Otros venenos que son neurotóxicos, también otra vez tenemos a la serpiente del género Lachesis, que es bien interesante porque es un veneno que tiene actividad hemorrágica, proteolítica, coagulante, pero también tiene actividad neurotóxica. Entonces puede causar también, puede actuar a nivel de la placa neuromuscular, disminuyendo, bloqueando lo que es la transmisión nicotínica, bloqueando los receptores nicotínicos en la placa neuromuscular, y eso va a causar también parálisis de la musculatura accesoria, parálisis de los músculos respiratorios, los músculos accesorios, y puede provocar entonces una parálisis respiratoria, un paro respiratorio. Y además también tiene actividad sobre otros receptores, también puede provocar diarrea, puede provocar dolor abdominal y otros síntomas parecidos a los del escorpión. El Crotalus o cascabel esa es su principal actividad. Su principal actividad es una actividad neurotóxica. Entonces ella puede causar también problemas a nivel sobre todo de la placa neuromuscular, parálisis respiratoria, también parálisis de los pares craneales. Podemos ver personas con tosis palpebral, es decir, caída de los párpados, problemas, como le dije, respiratorios, problemas para la deglución, para tragar, también por el parálisis de los pares craneales. ¿Ok?
Podemos tener también las serpientes del género Micrurus, es decir, las corales. Ellas son, oye, de verdad, tienen una actividad neurotóxica bastante importante. De hecho, su veneno es básicamente neurotóxico. Son moléculas de muy bajo peso molecular. Son venenos de muy bajo peso molecular, y eso, es decir, son moléculas muy pequeñas, y eso les confiere la propiedad de llegar rápidamente a los receptores. Entonces, es un veneno que causa un efecto muy rápido, y podemos tener pacientes graves e incluso muerte en las primeras 2 horas del envenenamiento. Por otra parte, tenemos arañas como las Latrodectus y la Phoneutria, que la Latrodectus es la popular viuda negra, que también tiene un efecto neurotóxico y causa síntomas similares a los del escorpión. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, todos los animales que tienen actividad neurotóxica. También tenemos, los venenos pueden tener actividad hemolítica. Ahí también está el Crotalus, también el Loxoceles, y aquí empezamos a incluir otras especies como los himenópteros. Ahí tenemos las abejas, avispas y hormigas. Tenemos actividad hemolítica y miotóxica o miolítica, ¿ok? Hemolítica y miolítica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, son venenos que tienen la posibilidad de romper las membranas celulares, pero específicamente las membranas de los glóbulos rojos, de los eritrocitos. Por eso se consideran hemolíticos. Y también miotóxicos, porque no solamente rompen los glóbulos rojos, pero también rompen las células musculares, las fibras musculares. Entonces, a consecuencia de eso, vamos a tener la liberación de estos pigmentos, tanto la hemoglobina como la mioglobina, hacia el torrente sanguíneo, y esto puede traer como consecuencia una acumulación a nivel renal y puede generar alteraciones renales, ¿okay? Alteraciones, sobre todo alteraciones tubulares a nivel de los túbulos renales, provocar insuficiencia renal aguda. Y por supuesto, hay venenos que tienen actividad nefrotóxica, como específicamente la serpiente, la cascabel, el Crotalus y los himenópteros, ya dije, abejas, avispas y hormigas, ya sea de manera directa, de manera indirecta, a través de esa hemólisis y rhabdomiólisis que libera tanto hemoglobina como mioglobina, y también a través ya de un mecanismo directo, directamente sobre el riñón. Entonces, haciendo un resumen de la actividad de los venenos o de las toxinas biológicas, tenemos algunos venenos con actividad proteolítica, algunos venenos con actividad coagulante y hemorrágica, venenos con actividad neurotóxica, con actividad hemolítica y miotóxica, y con actividad nefrotóxica, entre otras, ¿okay? Por supuesto, hay venenos que son combinaciones de todas estas. Ya hablamos de la serpiente del género Lachesis, serpiente del género Crotalus, las abejas, las avispas, ¿okay? Pueden tener, y hay otros venenos que solamente tienen, o sea, que son exclusivos de una acción exclusiva, como por ejemplo el Micrurus, la serpiente del género Micrurus, y los escorpiones, que tienen actividad neurotóxica exclusivamente. Entonces, bueno, ya hemos visto la actividad de los venenos, y es importante, voy a mencionar, vamos a hablar también, tenemos que hablar de un tema, de un punto importantísimo, que es la variabilidad. Pero antes de eso, voy a mencionar también, voy a profundizar un poco en lo que es la composición de los venenos. La composición.
Habíamos dicho que son, la mayoría son proteínas de bajo peso molecular. Hay algunas que son de bajo peso molecular y otras que son de alto peso molecular. Va a depender del tipo de veneno. Ok, tenemos dentro de esas proteínas podemos tener enzimas, podemos tener, como les decía, hay componentes enzimáticos y componentes no enzimáticos. Podemos tener enzimas, podemos tener polipéptidos que ya son, no llegan a ser, o sea, son complejos de aminoácidos. Podemos tener aminoácidos libres, sueltos. Podemos tener aminas, ¿okay? Como por ejemplo serotonina. Podemos tener y otra serie de elementos, ¿okay? Histamina, por ejemplo, en las abejas tenemos histamina, tenemos serotonina, tenemos incluso hay algunos elementos como por ejemplo el factor liberador de mastocitos, el factor estimulante de mastocitos, que causa de manera indirecta una liberación de todas estas sustancias e interleuquinas y todas sustancias desde el punto de vista del sistema inmunológico, que desencadenan entonces todas estas reacciones alérgicas típicas de las picaduras de abejas y de avispas y de hormigas, ¿okay? Todos estos himenópteros. Entonces tenemos, como les decía, proteínas de alto peso molecular, de bajo peso molecular, componentes proteicos o enzimáticos y componentes no enzimáticos que tienen otro tipo de actividad. Y entonces aquí sí vamos a entrar de lleno en lo que es la variabilidad. Una de las características importantes de los venenos animales es justamente esta, la variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no solamente los venenos entre una especie y otra pueden variar, es decir, son diferentes la manera como actúa el veneno de una serpiente, el veneno de un escorpión, o el veneno de una abeja, o de una araña, o de una hormiga, ¿okay? O de animales marinos, por ejemplo el pez sapo, el pez león, ¿okay? Esos son digamos que variaciones, claro, o sea, entre una especie y otra, ¿okay? Entre un animal y otro. Pero también resulta que dentro de la misma especie, ¿okay? Pueden también haber variaciones. Entonces, tenemos variabilidad si tenemos, por ejemplo, serpientes de la misma especie, supongamos serpientes del género Botrops, pueden tener variabilidad en su actividad biológica dependiendo de la zona, ¿okay? O dependiendo incluso en la misma serpiente, dependiendo de la época del año, dependiendo, por ejemplo, si la serpiente de algunos elementos biológicos, ecológicos, como el clima, la alimentación, lo hidratado que esté la serpiente, en cuál fase está, si es una serpiente juvenil o si es una serpiente adulta. Entonces, todos esos elementos van a conducir a una variabilidad en el veneno. De manera que eso es uno de los factores que puede determinar la diferencia, puede hacer la diferencia entre personas, entre las manifestaciones clínicas de una persona que es mordida por una cascabel, por ejemplo, o de dos personas mordidas por una cascabel, ¿okay? Lo mismo sucede con los escorpiones. Los escorpiones, de hecho existen estudios ya bien desde hace mucho tiempo, estudios bien sustentados que nos ilustran en cuanto a las diferencias de la actividad biológica de los venenos y de la clínica experimental de los venenos, inclusive de regiones diferentes del mismo país, inclusive, o sea, misma especie, pero de regiones distintas del país pueden tener variabilidad. Por ejemplo, y también incluso de la misma región, pero de sexo diferente, escorpiones hembra y escorpiones macho
pueden tener variabilidad en su actividad, en la actividad biológica de sus venenos, inclusive en la producción, la capacidad de producción de veneno, pueden tener diferencias, e inclusive aún más allá, si nos podemos ir inclusive en más profundidad, tienen diferencias en cuanto a la respuesta a la antivenina. Okay, la respuesta del antídoto puede haber diferencias entre una especie y otra. Claro, muchas veces estas diferencias en cuanto al veneno, en cuanto a la respuesta del antídoto, no son, son diferencias que no son tan notables cuando ya uno los ve clínicamente, ¿okay? Pero sí, las diferencias clínicas sí pueden verse. Por ejemplo, nosotros tenemos escorpiones como el Titius discrepans, que es originario o que es típico de la región la región central de Venezuela, Caracas y sus alrededores, el estado Miranda o el distrito capital, Caracas, cuyos efectos principales son sus principales complicaciones son, por ejemplo, la pancreatitis, aunque también puede provocar algunas arritmias, ¿okay? Sin embargo, otros venenos de otros escorpiones del mismo país, Venezuela, pero de otras regiones, como la región oriental, donde tenemos al Titius nororientalis, que es quizá Titius nororientalis, Titius neospartanus, son escorpiones que tienen una actividad arritmogénica bastante importante. ¿Okay? Son escorpiones que quizás no causan su principal problema no es la pancreatitis, sino causan taquicardia, arritmias, taquicardias supraventriculares o hacia el otro extremo, bloqueos auriculoventriculares que pueden llegar incluso a ser bloqueos AV completos, edema agudo de pulmón. El Titius hacia la otra parte del país, hacia el occidente del país, tenemos al Titius zulianus, que es típico del estado Mérida, del estado Zulia. Este animal ha provocado muchas muertes por complicaciones cardiovasculares, edema agudo de pulmón, arritmias, de verdad que muchas alteraciones electrocardiográficas, muchas alteraciones eléctricas del corazón. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo se puede, y estos son estudios ya sustentados desde el punto de vista experimental y también desde el punto de vista clínico. Hemos sustentado esas diferencias interespecíficas e inclusive dentro del mismo sexo. Entonces, son buenos ejemplos de la variabilidad. Esto es algo que está estudiado, esto es algo que existe y que debemos conocer para poder saber las diferencias entre las diferencias clínicas y por qué suceden entre una especie y otra. Otro punto importante que hay que mencionar cuando hablamos de las toxinas biológicas es en cuanto a las plantas, ¿okay? En cuanto a los principios activos de las plantas. Entonces, ¿por qué? Porque también aquí hay mucha variabilidad. Sabemos que las plantas, de hecho, en nuestra cultura latinoamericana, estamos muy acostumbrados a usar muchas medicina basada en plantas. Eso quizás es una herencia de nuestros indígenas tanto a nivel de Centroamérica, Suramérica. ¿Okay? Entonces, sin embargo, pues, y tenemos esa idea, esa concepción de que si es algo de plantas, si es algo algo a base de plantas, es algo natural, entre comillas, y que no nos va a hacer ningún tipo de daño. Ahora, recordemos de nuestros primeros programas, cuando hablábamos de Paracelso y de esa máxima que seguimos todos los toxicólogos en el mundo, que es que todo es tóxico. Las plantas no se escapan de eso.
Entonces, las plantas tienen principios activos que pueden tener, o sea, que tienen su toxicidad, que así como los medicamentos tienen principios activos que causan un efecto beneficioso, también esos mismos principios activos tienen sus efectos adversos. Igual son las plantas, ¿ok? Aceites esenciales, terpenos, alcaloides neurotóxicos, ¿ok? Alcaloides que actúan a nivel del sistema nervioso. Todos ellos tienen tienen efectos adversos, ¿ok? Entonces, esa variabilidad, eso es una parte, ¿ok? Eso hay que tener muy en cuenta esa parte. Ahora, la variabilidad también está en esas toxinas de plantas, o en esos principios activos de las plantas. Hay tanta variabilidad que incluso sus efectos pueden variar, pueden ser diferentes de acuerdo a la parte de la planta que estemos utilizando. Si es la raíz, si es el tallo, si son las hojas, los frutos, las flores, las semillas. Cada una de las partes de la planta va a tener una concentración diferente de los principios activos. Y puede tener principios activos diferentes en distintas partes de la planta. Pueden tener principios activos, un principio activo en el tallo, otro en la hoja, otro en la flor. Son diferentes, ¿ok? Otra cosa también es la época del año, también por factores ecológicos, el clima, etcétera, en la zona del país. E incluso se ha llegado a decir que el momento del día en el cual se arranca o se obtiene la planta, también puede influir en esa variabilidad. Y por supuesto, su concentración, la concentración de los principios activos va a depender del método de preparación. Entonces, por ejemplo, si es una infusión, si es una decocción, o si es una tintura, si es una hoja seca o una flor seca, todo eso va a tener va a influir en la concentración de los principios activos. Hay que hablar también de los factores. Entonces, una vez que ya hemos conocido todos esos elementos del veneno en sí, ahora vamos a ver ya para finalizar cuáles son esos elementos que determinan la toxicidad de un veneno, la toxicidad de un veneno, de un animal venenoso, ¿okay? De una toxina biológica. Entonces, en primer lugar, y esto nos va a servir ya como resumen y cierre, ¿no? Su composición química. ¿Okay? Ya hemos visto la composición química de los venenos, es decir, podemos tener elementos enzimáticos, elementos no enzimáticos, aminas, cuál es su actividad biológica como tal, ¿okay? Podemos tener también la cantidad y la concentración. La cantidad y la concentración son factores que influyen en la toxicidad y en la gravedad de un accidente con un animal venenoso. Entonces tenemos, por ejemplo, podemos comparar un veneno de escorpión en donde las concentraciones de principio de las proteínas del escorpión, de las concentraciones de las proteínas en el veneno, hablamos de microgramos, y la cantidad que eyecta que puede inocular el escorpión, estamos hablando de microlitros, ¿ok? Sin embargo, una serpiente puede inocular mililitros de veneno, o sea, mucho más en cuanto a cantidad. Sin embargo, la concentración del veneno es menor. Ok, aquí estamos hablando de miligramos. Ok, entonces, tenemos una cantidad mayor, pero mucho menos concentrada en las serpientes, y una cantidad menor, pero más concentrada en los escorpiones. Entonces, ambos pueden causar la muerte, ambos son peligrosos, ¿ok? Pero tienen diferentes concentraciones. Y así sucesivamente. También forma parte de la variabilidad. Hay escorpiones y hay animales
que tienen una concentración de veneno mucho mayor que otros, siendo del mismo animal, siendo escorpiones también o siendo serpientes también. Tal es el caso, por ejemplo, de los escorpiones del género Rhopalurus, que son escorpiones de muy amplia distribución, es decir, epidemiológicamente son muy importantes porque son escorpiones que tienen una gran distribución geográfica, pero su veneno tiene una concentración muy pequeña y muy baja de proteínas y por lo tanto su sintomatología es bastante leve, generalmente son síntomas locales, ¿ok? Parestesias o algo sin mucho dolor, parestesia. Sin embargo, los escorpiones del género Titius son los escorpiones quizá de mayor importancia médica en nuestro continente, pues tienen una gran concentración de proteínas y eso es lo que lo hace más peligroso. Por supuesto, la toxicocinética, es decir, la manera en cómo se distribuye el veneno en el ser humano, puede haber factores predisponentes del huésped. Por ejemplo, una persona que tiene gastritis, que tiene úlceras gástricas y sufre un erucismo, es decir, un accidente por orugas del género Lonomia, en este caso, por una oruga de Lonomia, puede desarrollar una hemorragia gastrointestinal que puede ser de una gravedad importante y pues está más predispuesto que una persona que no tiene esa condición de úlceras o de problemas gastrointestinales. Okay, una persona con problemas cardíacos, con arritmias cardíacas o con algún problema cardiovascular, tiene mayor y es envenenado por un Latrodectus, o sea, por una viuda negra, tiene mayores posibilidades de consecuencias graves de ese envenenamiento. ¿Okay? Y también dentro de esos predisponentes tenemos poblaciones extremas, adultos mayores, ancianos y niños. Son, digamos, que las poblaciones donde mueren más por accidentes con animales venenosos. Por supuesto que factores ambientales, ya los hemos visto, esos son factores que pueden determinar la gravedad o la variabilidad del veneno, como por ejemplo el clima, si factores también ecológicos como la presencia o no de depredadores, la presencia o no de alimentos en esa área, el clima, la humedad, la presencia de alimentos, como le decía, todos esos son también la edad del animal, ¿okay? Todos esos son factores que pueden alterar la toxicidad del veneno. Y por supuesto, algunos procesos secundarios o complicaciones ya que pueden aparecer en el curso del envenenamiento, en el curso del accidente, como por ejemplo infecciones, como por ejemplo la insuficiencia renal, infecciones, necrosis, que puede llevar incluso a alguna amputación de un miembro. Okay, todos esos son elementos adicionales, elementos secundarios, procesos secundarios que pueden acompañar a los envenenamientos. Entonces, hasta aquí esto sería, creo, los aspectos más importantes que debemos conocer de los venenos, de las toxinas biológicas, de los venenos de animales, y también hemos tocado lo que tiene que ver con los vegetales, con las toxinas vegetales, con las plantas tóxicas o con la toxicidad por plantas. Y pues hemos hecho un repaso, una vista general de todos los elementos que están asociados a esto. Hemos hablado sobre la composición de los venenos, sobre la variabilidad de los venenos, la actividad biológica de los venenos, y hemos cerrado con los factores que determinan la toxicidad de un veneno.
y la gravedad, por supuesto, y esto va asociado a la gravedad de un accidente con un animal venenoso. Entonces, espero y estoy seguro que esta información que hemos compartido hoy va a ser de mucha utilidad, tanto para nuestro público nuestro público de médicos, estudiantes de medicina, personal de salud, como para nuestro público general, que siempre tiene esa curiosidad, esas ganas de saber, esas ganas de conocer sobre esta especialidad de toxicología, que es algo, si se quiere, no es tan común, no es algo tan masivo, y que siempre genera esa curiosidad. Entonces, próximamente estaremos ya profundizando un poco más en algunos de estos. Vemos que fíjense que es bien apasionante este tema de las toxinas biológicas, y por eso muy pronto estaremos compartiendo con otros expertos, ya profundizando quizá en alguno de estos animales en particular, para que podamos conocer cuáles son todas estos efectos y cómo vamos a tratar estas intoxicaciones o estos accidentes. Entonces, bueno, me despido. Soy el doctor Jesús Boadas, médico toxicólogo, saludando también a nuestra gran audiencia de habla hispana que nos escucha en todo el continente, especialmente en Colombia, en Canadá, en Estados Unidos, Perú, Argentina, Ecuador y México, a través de CME Online, la comunidad médica educativa en línea, y nuestro canal de YouTube, la comunidad médica educativa, la radio en streaming para los profesionales de la salud. En Facebook, a través de la cuenta de Juan Latino, y saludando también al show 3-1 que se transmite los sábados en la tarde en Toronto, Canadá. Nuestras redes sociales, en Instagram @toxicologíard, en Facebook toxicologíard, y en YouTube estrenando la cuenta de Toxicología Integral. Toxicología Integral en YouTube, donde estaremos también colocando material interesante, videos, casos clínicos. Próximamente pues vamos a estar enriqueciendo mucho esa cuenta. Entonces, bueno, mis amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa Paracelso, y nos escuchamos la próxima semana. Y esto ha sido todo por hoy, la primera entrega de Paracelso, por el doctor Jesús Boadas, quien emite desde Santo Domingo en la República Dominicana. Los esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio. No se separen de la sintonía.